Señor, ayúdame a aceptar en paz la enfermedad. Ayúdame, Señor, a obtener el fruto espiritual que tú pretendes con esta enfermedad que me has permitido. Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a conseguir un conocimiento más perfecto de mí mismo, a desprenderme de todo lo creado y me invitan mediante la espontánea reflexión que trae consigo sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad en preparar mi alma para la vida futura, donde no existe ni enfermedad ni pena, sino el eterno gozo de tu compañía. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al lunes 2 de marzo del 2026. Nos gastamos ya 2 mesecitos de este año. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela. Olguita, muy buenos días, bienvenida, y los demás que nos están acompañando en la sala también sean bienvenidos y Dios bendiga su trabajo y su servicio. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ayudan a compartir este video. Los bendigo en el nombre de Jesús por apoyarnos, por respaldar este servicio. Sencillo, humilde, sin arandelas, sin títulos, sin nada más. No nos interesa nada más sino servirle al Señor y servirle de la mejor manera posible. Así es que Dios los bendiga a todos los que nos apoyan compartiendo, y también Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161. Sus ofrendas ayudan mucho, ayudan, motivan, nos dan la posibilidad de pagar este servicio, de apoyar las misiones. Así es que Dios bendiga su servicio a través de las ofrendas. Olguita, vamos a orar. Le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine, que nos dé su gracia y pues que podamos prestar un buen servicio. Muchísimas gracias, Norma. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos grandemente, a quienes están en sala y a todos aquellos a los que, por gracia de Dios y por medio de estas redes sociales, podremos llegar en el momento en el que el Señor decida sea ese encuentro, ese unirnos en oración a recibir la palabra de Papito Dios. Nos ponemos en la presencia de Él para que sea Él el que nos ilumine, nos guarde y sea Él acompañante en este espacio al que Él nos invita a diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, misericordioso, yo te quiero dar gracias como siempre, mi amado Señor, por todas las maravillas que tú haces en la vida de todos y cada uno de nosotros, amado Señor, por este poder abrir nuestros ojos, por este poder encontrarnos en familia, en comunidad, por este poder compartir con los nuestros, con los cercanos, con los que son nuestros familiares de sangre, Señor. Y hoy, Señor, nos reunimos en tu santo nombre, Padre amado, como esa comunidad que necesita de tu gracia. Reconocemos que sin ti, Padre, nada podemos, mi amado Rey. Señor Jesús, queremos escuchar tu voz con un corazón abierto, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo llegando a nosotros con tu luz. Que sea ese Espíritu Santo el que nos transforme y el que nos revele qué debemos cambiar en este caminar de la Cuaresma. Sana, Señor, a través de tu Espíritu todo lo que está herido, ablanda lo que está endurecido. Señor, que tu palabra hoy no pase de largo, sino que transforme nuestra vida personal, Señor, que renueve nuestras familias, amado Rey, y que a través de nuestras familias, Señor, que somos un granito de arena, podamos lograr ese sueño anhelado de transformar nuestras sociedades, nuestro país y el mundo entero. Amén. Nos disponemos entonces con ese corazón dócil, dispuesto, abierto para recibir la palabra del Señor y con esos oídos de discípulos
para que lo que hoy se proclame, que es esta palabra, fuente de vida para nosotros, llegue a cada uno y cumpla con la misión que el Señor tiene. Del libro de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos tratas como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorremos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os traerán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos que sea el Espíritu Santo soplando, insuflando su gracia sobre todos y cada uno de nosotros, para que esta palabra que hoy escuchamos
que no solamente es nuestro alimento, sino nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra brújula en este caminar diario, hoy se haga vida en cada uno de nosotros y podamos compartirla. Bueno, mis hermanitos, de la palabra, de la frase, de lo que hayan quitado nuestros corazones, podemos compartir. ¿Quién? María Nancy, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente. Bueno, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, nos inicia diciendo San Lucas, el Señor a través de San Lucas. Recordaba en estos días, se nos ha dicho ser perfectos como Dios es perfecto, ser santos como Dios es santo. Hoy nos dicen ser misericordiosos. Y decía, cuando uno se dice cristiano y cristiano católico, ¿qué sentido le damos a eso? Ayer hablaban de sentir o de pertenencia. Si yo pertenezco aquí soy parte de los discípulos, porque aquí le hablaba el Señor a los discípulos, y como cristiano católico, sí entiendo que es ser cristiano católico. No es solo parecer, es ser. No es solo hacer una cantidad de ejercicios, actividades religiosas y piadosas que muchas veces, en muchas oportunidades, no se le encuentran el sentido, sino es por cultura, la repetición, por miedo, por lo que sea. El verdadero sentido de ser cristiano católico es ser como Cristo. Y católico, recordemos que quiere decir universal. E ir al mundo entero. Él está hablando a los discípulos, en ese entonces a todos sus discípulos, no limitándose a los 12. Hoy en día a nosotros, si somos mirando el verdadero sentido, todo el sentido de perfectos, santos y misericordiosos como el Señor, y Jesús nos lo remite al Padre. Santos como pertenencia al Señor, perfectos en Él, que esa es la meta, aún sabiendo que somos débiles y el Señor conociéndonos nuestra debilidad, y misericordiosos. El sábado terminaba diciendo, o la semana pasada en general, hacer a los otros lo que quieren, que tratar a los otros como quieren ser tratados. Si soy misericordioso, miren la medida, la vara es grande, como el Padre es misericordioso, y la medida la dio el Padre entregando a su Hijo, y Jesús dándolo todo, todo, no se quedó con nada. Él se dio generosamente, él se dio hasta la última gota de sangre físicamente, en el amor, en la actitud, en todo. Yo quería que aún en medio y muy a pesar de nosotros mismos, nuestra meta es ser como Él y no pensando en nosotros solos, sino en comunidad, pensando ir más allá como lo hizo Jesús. Jesús todo lo que hizo el Padre y Jesús todo lo que hizo, lo hicieron no por ellos no necesitaban, sino por nosotros. Si pensamos nosotros un poco más allá, dice el Salmo
Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Entonces estamos seguros, ya yo por lo menos ya tengo el convencimiento y sé que muchos de ustedes, y si no lo han hecho, convenzamos de que el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, porque si fuera así, ni estaríamos aquí. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos dejar. No le demos más vueltas ya a nuestro pasado, a nuestros errores, a nuestras debilidades. Tal vez aquí en la profecía de Daniel se nos da muchas vueltas a los errores. Quedémonos con la última frase, pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque muy seguramente sigamos cayendo, pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí enlodados por mi culpa, por mi gran culpa, no, reaccionemos. Ayer el Señor en la transfiguración brilló y se lo dejó ver a unos discípulos suyos. Y Pedro le decía, ay, qué bien se está aquí, quedémonos aquí aguas trechosas, no. Y así como le dijo el Señor a Pedro, no, vamos, vayan. Así nos dice a nosotros. No nos acomodemos en una relación personal con Dios solamente, que es lo principal, que es la base, sino vayamos y seamos luz para otros. Vayamos y recordemos que hay más alegría en el dar que en el recibir. Y recordemos que el que tacañamente siembra, pues tacañamente cosecha. Eso ni siquiera ya depende de Dios. Dios lo da todo. Nosotros decidimos recibirlo o no. Y nosotros decidimos si dejamos que eso se haga vida o no. Y nosotros decidimos dejarlo o no dejarlo todo por Él. Porque con Él todo lo tenemos. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, María Nancy. Así es, esa disponibilidad es el no esperar, sí, el día a día, hacer lo que tenemos que hacer. Celi, muy buenos días, bienvenida, adelante. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor la manera como nos habla a todos y a cada uno de nosotros, digo yo. Yo encuentro a través de la primera lectura de Daniel esa reflexión que no se aplica no solamente para la época que era de Daniel, sino para la nuestra también. Realmente nosotros nos avergonzamos de las culpas, de los pecados, de todo aquello que cometemos. Y muchas veces somos conscientes de ellos, pero a nosotros nos pasa por encima porque todo lo miramos como algo que es pasajero y es común. Yo creo que hoy la palabra del Señor a través de Daniel nos lleva a esta reflexión. Señor, ¿cuántas veces te he ofendido? ¿Te he pedido perdón? ¿He sido compasivo, Señor, a quien he ofendido? Porque en ese que he ejercido ofensa, eres tú, Señor. En estos tiempos se manifiesta tu presencia en ese ser, en esa persona, en aquellos que nos acompañan, en aquellos que vemos en el camino, en aquellos que se nos atraviesan, Señor, a través del camino. Y muchas veces nosotros los ignoramos, les damos la espalda. Quizás algunos se avergonzarán de esas personas y los miran como el desecho de la sociedad. Señor, si examinaran nuestros corazones como lo dice el salmista, yo creo que nosotros no tendríamos esa manera de pedirle al Señor que nos perdone porque nos da vergüenza de todo lo que hemos osado, de todo lo que hemos cometido. Y aún así, el Señor sigue siendo muy compasivo. Maravilloso esos salmos cuando nosotros decimos al Señor, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor conoce de antemano cómo está nuestro corazón. Si verdaderamente hemos reconocido, le hemos pedido al Señor, Señor, perdona nuestras culpas porque cada vez que nosotros caemos, cada vez que incurrimos,
es una espinita que te clavamos, Señor, en tu corazón. Y le pedimos, Señor, ayúdame a levantar de esa oscuridad, de esos caminos, Señor, que he tropezado. ¿Pero por qué he tropezado? Por falta de fe, porque nunca sigo la palabra del Señor, porque me alejo de ella o voy cuando me conviene. Y me encantó la oración que hizo Norman cuando abrió estas lecturas para este día. Hizo la oración para pedirle al Señor que cuando tenemos una enfermedad, que nos dé esa valentía de aprender lo que nos enseña, porque ahí es donde nosotros nos avergonzamos, limpiamos, reconocemos que realmente hemos ofendido al Señor. Pero también nos mostraba esa oración, la misericordia del Señor, la bondad, como lo dice el Evangelio. El Señor es tan grande y tan compasivo. Él perdona. Él nos da con tanta generosidad su amor, su paz, su comprensión. Yo creo que hoy las lecturas de este día nos está enseñando. Aprendamos a avergonzarnos de nuestras faltas, a reconocerlas, pero también a abrir, como se dice, el corazón para que el Señor nos llene de ese amor que Él tanto nos da, con esa medida tan generosa, con esa medida que Él siempre da tan grande para cada quien, porque nosotros le pedimos, Señor, danos con esa grandeza lo que nosotros merecemos, lo que nosotros queremos, pero que es de acuerdo con tu voluntad. Señor, aquí estamos para crecer en este tiempo de Cuaresma, para transformarnos, para convertirnos, Señor, en ese ser que tú quieres, para que nosotros seamos fieles a la iglesia, a una sociedad y a una familia también. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celis. Así es, Amparito, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, hermanitos, Dios me los bendiga. Pues yo pienso que lo que el Señor me enseña a través de las lecturas de hoy, o Daniel, a través de su oración, su arrepentimiento, como nos enseña a orar, a ayunar, porque son pautas que nosotros debemos tomar diariamente, reconocerlas que son las guías, lo que ellos como personajes tan importantes que Dios usó, es para que nosotros retomemos eso, para que nosotros vivamos esas experiencias y así como ellos fueron llenos de la gracia del Espíritu Santo, tocados por el Señor, llenados de esa fuerza para ellos pasar esos tragos amargos, para ellos pasar esos desiertos, para ellos poder vivir igual nosotros. Nosotros yo creo que el Señor nos está, para mí hoy, y me ha hablado, el Señor me viene hablando cada día de esa fuerza, de esa gracia, se viene depositando no solo para mí, sino para mi familia, para todos, para cada uno, porque en los momentos difíciles es donde nosotros verdaderamente vemos al Señor, es donde verdaderamente sabemos en dónde está nuestro cimiento, verdaderamente lo amamos, lo seguimos o queremos quedarnos en la mitad del camino. Entonces, Daniel nos invita hoy con esa oración, ese ayuno, con esa lealtad, porque es leal su, su amor, su fidelidad. Y la fidelidad de Dios para con nosotros, lo dice el Salmo. ¿Cómo fuera si el Señor nos diera según nosotros? Si nosotros muchas veces nos hemos equivocado tantas veces, ¿qué recibiríamos? Pero el Señor no, Él nos da lo que necesitamos, lo que Él cree que está bien para nosotros, lo que cree que nos va a servir para nuestra salvación. Y nosotros tomémoslo, ya que el Señor nos da todas estas armas, todos estos dones, tomémoslos para nosotros podernos salvar nosotros, seguir ese camino
de cruz, ese camino con esa cruz, pero esa cruz de amor de la mano del Señor para ayudar a otros también, quizás pequeños, quizás jóvenes, quizás adultos, pero el Señor nos tiene una tarea, un propósito y preguntémosle, ¿qué quiere el Señor que hoy haga para que nosotros podamos hacer ese propósito bien? Amén. Gracias. Amén, Amparito. Muchas gracias. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir? Eh, Hoy, como siempre, el Señor exhortándonos y viene en este caminar a la cuaresma a exhortarnos en el reconocer primeramente, como lo habla aquí Daniel, como muy bien lo dice en esta oración tan bonita que dice: Señor, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandatos y preceptos, no hemos hecho caso de tus siervos, los profetas, que hablaban de tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí Daniel nos invita a ese reconocer, pero no solamente reconocer a nivel personal, sino también a nivel social, a nivel familiar, que todos hagamos esa conciencia de que no hemos escuchado. Y así como en la antigüedad, mire cuántos años, este profeta reconoce en el nombre de su pueblo que no han hecho caso. Hoy también nosotros reconocemos que no hemos hecho caso de nuestros líderes, de quienes nos hablan del Señor, que hacemos oído, hacemos caso omiso a todo lo que se nos dice, a lo que nos hablan, todos aquellos que hablan en el nombre del Señor. Hoy la invitación no es solamente a reconocer, ni a quedarnos ahí y decir yo soy así, yo actúo así porque los demás me provocan, de pronto a minimizar, porque tendemos a minimizar también nuestras faltas. No es tan grave, como no es en mi pellejo, en lo que me está pasando, pues pienso que no es tan grave. Y eso lo vamos haciendo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Cada quien va minimizando. Sí, de pronto aceptamos, reconocemos, pero nos quedamos ahí en ir minimizando nuestras faltas, en ir minimizando todo aquello y lo más importante, en no reparar. Hoy se nos invita a eso, a que reconozcamos, a que salgamos de ahí y que al no quedarnos ahí, lo hacemos como se hace en el Salmo, aclamar esa misericordia. Aclamarle a Papito Dios esa misericordia, que no se acuerde de todo lo que hemos fallado, no solamente nosotros, sino todos los que han venido atrás de nuestras generaciones antiguas. Y las fallas nuestras, que también hacen que nosotros les dejemos a los nuestros, a nuestros hijos, todas aquellas, digamos, taras, todas aquellas ataduras también ante el Señor. Hoy le pedimos a través de este salmo al Señor esa misericordia. ¿Para qué le pedimos esa misericordia? Para poder practicar la misericordia, como nos lo dice aquí en el Santo Evangelio. Para ser misericordiosos, para que no guardemos ni nos quedemos, como lo han dicho Nancy, como lo dijo también Celi, que no nos quedemos en ese recordar todo lo que hemos hecho, lo que hemos fallado, porque el Señor no lleva cuentas de lo que nosotros hacemos. Es importante que sí le presentemos nuestro corazón arrepentido y nuestro corazón que quiere cambiar y que quiere reparar, pero que no nos quedemos ahí, que no nos quedamos mirando porque el Señor no mira. Si Él lo hiciera en justicia, como realmente es, pues otra sería nuestra vida. Hoy se nos invita a practicar la misericordia. Por eso nos dice acá: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonar. Esa palabra que la pronunciamos casi que a diario, perdonar y no seréis perdonados. Pero que significa que si yo perdono, ya eso lo hemos dicho muchas veces, no es un favor para el otro al que yo le
le perdono lo que me haya ofendido, sino es un favor para mí, porque me libero de todo aquello que hay en mí, me libero del resentimiento, me libero de todas las cosas que han ido haciendo mella y que se van quedando como esas espinitas clavadas que nos hacen en las heridas salir esa pus de la amargura, del dolor y que no nos permite vivir como debemos hacerlo en el nombre del Señor, como Él nos lo pide que vivamos y que volviendo los ojos a Él, podamos cumplir esa misión que Él trae para todos y cada uno de nosotros. Esa misericordia, el Señor nos invita a vivirla desde el hogar, porque no podemos hablar de ese amor cristiano fuera cuando dentro de nosotras, de nuestros hogares, nosotros somos duros, somos indiferentes, somos rencorosos, tenemos dificultades con los más cercanos. Entonces, la primera invitación es a eso, a, a mantenernos firmes, a comenzar a depurar nuestras relaciones, nuestro actuar, a reparar, a resarcir conmigo primeramente, con los más próximos, con los que me relaciono en los diferentes lugares donde el Señor me coloca. Y así vamos a hacer ese granito, esa pequeñita gota que va haciendo en ese tejido social el cambio, la transformación. Para no estar dividiendo nuestra sociedad, para no estar dividiendo nuestras familias, para no estar dividiendo nuestras comunidades. Entonces la invitación del Señor es eso, en ese decirnos Él con la medida que midan se les medirá, es eso, todo aquello que nosotros sembramos, eso recibimos. Si sembramos misericordia, pues misericordia cosecharemos. Si sembramos el juzgar al otro, el hacer juicios al otro, pues eso recibiremos. Y la invitación se nos hace es a que como estos laicos cristianos comprometidos que vivimos y que le creemos al Señor y que decimos amarle, que nos convertamos en esos puentes que unen, en ser esa luz donde hay esa oscuridad, en ser esa voz de esperanza donde tal vez se necesita, donde no la hay. Abramos nuestros ojitos, nuestro sentir, que sea Papito Dios regalándonos todo su sentir, su mirada, sus oídos, sobre todo su corazón, y que mengue le pedimos, como le pedía San Pablo, que mengue, no él, perdón, que menguemos nosotros, que nos desaparezcamos nosotros para que sea él el que crezca y a través de él nosotros podamos practicar esta misericordia. La tarea para hoy son 3 cositas. El reconocer, pero no quedarnos ahí en el reconocer y que no vamos a cambiar, sino que tenemos que estar en ese continuo querer cambiar y transformar. El clamarle al Señor la misericordia individualmente, como familia. Qué rico que como sociedad, que nuestros gobernantes volvieran sus ojitos al Señor y escucharan la palabra de sus profetas, de quienes les habla, que debemos volver los ojitos a Dios y debemos pedirle perdón, orar y de rodillas clamar misericordia para nuestras familias, para nuestro país y para el mundo entero. Y ya una vez recibiendo todo lo que el Señor nos da, poder practicar esa misericordia con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros, con los próximos a nosotros y a todos aquellos a donde el Señor nos lleva. Amén. Le damos entonces la bienvenida nuevamente a Amor. Gracias, Olguita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. No es fácil a veces entender al Señor. Yo me pongo en los zapatos de una persona que no tiene nuestro caminar, no tiene nuestra experiencia, no tiene nuestros conocimientos y que nos pudiera estar escuchando y yo creo que las personas dirían, no entiendo, no entiendo. Y voy a comenzar por decir esto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, aún ya con algunas experiencias, algunos caminos en las cosas del Señor? ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado que decimos, oiga, ¿yo qué estaré pagando? ¿Yo qué estaré pagando?
Tengo esta situación económica, ¿yo qué estaré pagando? Tengo este problema de salud, ¿yo qué estaré pagando? Tengo estos problemas familiares, tengo estos problemas en la casa, ¿yo qué estaré pagando? ¿Yo qué estaré pagando? Y creo que la gran mayoría de nosotros o lo hemos vivido, o algunos lo pueden estar viviendo, u otros pues han pasado por eso, o hemos pasado por eso. Creo que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Y es porque muy allá en el fondo de nuestro corazón tenemos la mentalidad del pueblo de Israel. Tenemos la mentalidad del pueblo de Israel. Y en la primera lectura de hoy, pues podemos ver la mentalidad del pueblo de Israel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. O sea, que hay como una visión sectaria ya. Dios es fiel y leal con quienes lo aman y cumplen sus mandamientos. Punto. Con quienes no son, no es leal, entonces es, y entonces de ahí comienza en nosotros y en nuestra cultura, increíble que llevemos tantos años en lo mismo, porque este texto de Daniel se tuvo que haber escrito más o menos entre el año 500, 600 antes de Cristo hasta nuestros días, o sea, hace muchísimo tiempo, y seguimos con la misma mentalidad. Creemos que Dios es bueno con los buenos, creemos, nuestra cultura, nuestra sociedad piensa que Dios es bondadoso y es generoso con los que se la pasan metidos en la iglesia y solamente van a misa y hacen el Santo Rosario y leen la Biblia y van al grupo de oración y con ellos Dios es bueno. Y nosotros que llevamos años en este caminar, pues nos hemos dado cuenta que aún estando haciendo todo eso, yendo a misa, haciendo el rosario, yendo al grupo de oración, leyendo la Biblia, haciendo oración personal, y aún así nos pasan cosas. Aún así nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Aún estando en los caminos del Señor, aún estando en los caminos de Dios, nos pasan cosas. Perdemos un ser querido, o se nos va, o se nos muere. Es la ley de la vida. A todos nos enfermamos en algún momento. Entonces, esta visión del Antiguo Testamento crea un choque en las personas. Porque si fulana de tal que reza tanto, si fulano de tal que reza tanto, que está tan cerquita de Dios, le pasan cosas. ¿Por qué le pasan cosas buenas a los que dicen ser buenos? Debe ser que no son tan buenos. Debe ser que no son buenos. Porque entendemos que Dios es bueno con los buenos, pero si a los buenos les pasan cosas malas, me acordé del libro de Iván, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y entonces nosotros decimos eso, ¿por qué me pasan cosas malas si yo trato de ser bueno? Si yo hago todo lo posible, yo trato de no hacerle daño a nadie, me equivoco como todo ser humano, diría los oyentes, me equivoco como todo ser humano, pero yo malo no soy, o por lo menos no he pretendido ser malo, no he hecho las cosas con mala intención, con una mente perversa, con una mente maliciosa, no, porque me tienen que pasar cosas malas. Y entonces, de alguna manera, pues estamos diciendo eso de Dios y luego dice el profeta Daniel, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas. Ahorita quiero recalcar eso, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, príncipes, padres y a todo el pueblo y a toda la tierra. Entonces, Daniel está haciendo un acto de contrición, ¿no? Daniel está haciendo como un acto de arrepentimiento, está tomando conciencia y está diciendo, hemos pecado. Y por eso es que el país está dividido. Y por eso el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur.
Y por eso solamente queda fuerte un pedacito de la tribu de Judá y todas las demás tribus desaparecieron. Las 10 tribus del norte, las tribus desaparecieron. O sea, Daniel está diciendo, Dios mío, ¿qué nos pasó, por Dios? ¿Qué pasó? Éramos tan prósperos, éramos bendecidos, éramos el pueblo elegido, éramos la niña de los ojos de Dios. Y ahora, ¿por qué estamos viviendo esto? Entonces, de alguna manera, decimos, o somos muy malos o Dios nos está castigando. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Ojo, esa es la mentalidad del Antiguo Testamento, que todavía muchos conservamos hoy. Digo conservamos, pues metiéndome también en la cola. Tú, mi Señor, tienes razón, tienes razón. A nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, porque muchos se habían ya ido, y a todos los países por donde dispersaste la diáspora. Dispersaste a causa de los delitos que cometieron, a causa de los delitos que cometieron. De alguna manera, aquí tenemos un Dios vengativo, de alguna manera se nos está hablando de un Dios vengativo. De un Dios, o estás conmigo o te aniquilo, o estás conmigo o te destruyo, o estás conmigo o te acabo. Discúlpenme ustedes, perdónenme, ¿esa acaso no es la mentalidad del comunismo de hoy, del socialismo de hoy, de la izquierda de hoy? Así es la mentalidad, discúlpenme. Esa es la mentalidad. Si no estás conmigo, te mato. Si no estás conmigo, te acabo. Eso es lo que nos han dicho la guerrilla aquí en Colombia y los paramilitares durante 60 años, mis hermanos. Eso es lo que nos han estado. Si tú no haces lo que yo quiero y como a mí me gustan las cosas, te mato, te acabo, te aniquilo, te desaparezco. Entonces aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está bien. ¿Y que no está bien? Que tenemos una visión incompleta, una visión incompleta. No podemos decir que este texto de la primera lectura es un absoluto. No, algo le falta. Algo y algo muy importante y algo muy grande para poder entender lo mismo que a nosotros nos hace falta para poder entender. Para entender por qué pasamos necesidades, por qué sufrimos, por qué perdemos seres queridos, por qué tantas cosas nos pasan. Y es que no todo se reduce a que yo sea perfecto y Dios sea un Dios vengador. Porque si no yo soy perfecto, entonces Dios tome, ahí me manda mis males. No, así no es. Así no es. Norman, pero estoy acostumbrada a pensar, estoy acostumbrado a pensar de esa manera. Y usted me quiere romper el esquema. Sí, yo necesito romperle a usted el esquema hoy. Porque usted no puede seguir en esa lucha, en esa pelea, en esa guerra en la que usted siempre va a salir perdiendo. Usted siempre va a salir perdiendo. ¿Y por qué siempre va a salir perdiendo? Porque, voy a decirlo de esta manera, porque si a usted le fue bien en la vida, es porque Dios lo ama mucho. Y está bien pensar de esa manera. Pero ¿y dónde queda usted? Y si a usted le fue mal en la vida, es porque usted fue malo y se merece el castigo eterno. Vuelvo y digo, como esta semana lo dije, con cara gano yo, con sello pierde usted. Con cara gano yo, con sello pierde usted. Entonces, como si Dios aparentemente estuviera jugando a eso. Que Dios te dijera a ti, con cara gano yo y con sello pierde usted. O sea, por lado y lado pierdo. Si no soy bueno, pierdo. Y si soy bueno, pierdo. ¿Por qué, Norman, pierdo? Porque todo lo bueno que yo haga, o sea, no es por mi propio mérito. Entonces sigue diciendo, bueno, Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes, padres, porque hemos pecado contra ti. Es cierto, el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Pero entonces una cosa es que Dios a mí me mande castigos porque yo le di la espalda. Y otra cosa es que de alguna manera, ustedes decían algo, lo que se siembra, se recoge. Eso se llama la ley de la compensación. La ley de la compensación. Si se siembra limón, se recogen limones. Si se siembra café, se recoge café. Si se siembra papa, se recoge papa.
Entonces, ¿qué pretende Dios o la palabra de Dios con esto? Nos quiere ayudar a ser responsables de nuestros propios actos. Yo diría más bien que lo que Dios está haciendo con la palabra, de alguna manera, entre comillas, es como lavándose las manos y diciendo, espere un momentico, deje de echarme la culpa a mí de todas sus desgracias. No me eche más la culpa a mí de todas sus desgracias. Yo no me estoy vengando de ti. Yo no la estoy cogiendo contra ti. No, yo no la estoy cogiendo. O sea, salgámonos de esa pelea, salgámonos de esa pelea. Repito, salgámonos de esa pelea. Esa pelea en la que si me va bien es porque Dios me ayuda y si me va mal es porque me lo merezco y Dios me está castigando. No, no, no. En las buenas y en las malas, Dios siempre me quiere ayudar. En las buenas y en las malas, Dios siempre quiere estar conmigo. Santo o pecador. Ah, Norman, entonces sigamos pecando. Ya si usted quiere seguir pecando es problema suyo. Si usted ya quiere seguir por el camino equivocado, es problema suyo. Es problema suyo. Pero Dios sigue siendo fiel. Y ahí es donde encaje el evangelio. Ahí es donde encaja. Porque si no lo leyéramos de esa manera, pienso yo que sonaría una dicotomía. ¿Cómo así que en el evangelio me dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso? Y en la primera lectura me está diciendo, como pecamos contra ti, nos acabaste, nos destruiste, nos dividiste, acabaste con el pueblo de Israel. No cuadra, no cuadra. En cambio, yo siento que nos está diciendo en la primera lectura, asuman la responsabilidad de sus actos, asuman las consecuencias de sus actos, no me metan a mí en ese cuento. El pueblo se dividió no por mi culpa. El país se acabó no por mi culpa. Discúlpeme lo que les voy a decir. Es como si ahorita estamos pasando en Colombia un momento bastante crítico y bastante difícil. Y le echáramos la culpa a Dios. Pues Dios nos mandó esa tristeza. No, Dios dice, espera un momentico. Yo les di libertad y les di inteligencia para que votaran correctamente y votaron equivocadamente. Porque ahora me van a echar la culpa de lo que ustedes hicieron. Y se aproximan unas elecciones y el Señor nos va a decir exactamente lo mismo. Elijan bien, elijan bien. Ya conocieron, ya tuvieron la experiencia, ya saben, ya probaron. Querían probar, ya probaron. ¿Cómo van a seguir por el mismo camino? Ya es problema de ustedes. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros nos queremos lavar las manos, o sea, pensamos que Dios es el que se lavaba las manos y somos nosotros los que nos queremos lavar las manos, hipócritamente, echándole la culpa a Dios de lo que nosotros no somos capaces de hacer bien. En el Evangelio entonces Jesús dice, está diciendo lo contrario, es a pesar de sus infidelidades, a pesar de su pecado, a pesar de que le dieron la espalda a Dios, a pesar, Dios no los abandona. Dios no los deja solos. Dios está por encima. Y eso es lo que de alguna manera nos estaba diciendo ayer el Evangelio. En la transfiguración nos está diciendo, mire, este Jesús, este Dios, no es como los demás. Es superior a todo lo humano. Es divino, es glorioso. No guarda rencor, no guarda resentimientos, no se venga de nadie. No tiene por qué hacerlo ni para qué hacerlo. ¿Qué nos está diciendo entonces la liturgia esta semana? El Dios con el que queremos tratar es un Dios superior a toda mentalidad humana, a toda lógica humana, a toda conclusión humana, a todo lo humano. Es superior. Por eso, y nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre, no juzguen, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad, seréis perdonados, dad y se os dará. Pero no está hablando de que sea Dios, está hablando de la ley de la compensación, está diciendo, hijos, siembren y recogerán, y cada uno asuma lo que quiera sembrar, cada uno asuma.
Cada uno asuma. Voy a suponer que hay siervos del Señor. Le voy a quitar cualquier otro término. Voy a dejarlo en siervos del Señor, que están pasando unas necesidades terribles. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué están pasando tantas necesidades? ¿Por qué? Si oran tanto, si leen tanto la Biblia, si tienen todas las devocionales, hacen la liturgia de las horas por la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde hacen la coronilla de la misericordia, a las 9 de la mañana hacen la liturgia de las horas, bueno, y así. ¿Por qué estarán pasando? Ay, es que Dios les mandó ese suplicio. ¿Cuál que Dios les mandó ese suplicio? Por Dios. O sea que Dios es un Dios lacayo, perdóneme, un Dios miserable, que se complace en el sufrimiento del otro, de sus propios siervos. Dios dice, uy, qué rico, ¿cómo lo hago sufrir? Ay, no, mis hermanos, ¿qué mentalidad es esa, por Dios? ¿Por qué está pasando necesidades un siervo de Dios? Graves necesidades. ¿Por qué pasan necesidades? Porque a lo mejor no sirve como debiera servir, no trabaja como debería trabajar, no misiona como debería de misionar, no predica como debería de predicar, no hace lo que tiene que hacer. Por eso. Y porque se ha dejado llenar de una cantidad de cosas que a lo mejor no van con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Pero es, cada quien siembra lo que quiera sembrar. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Por favor, me vuelvo abogado de Dios en este momento. No le echemos la culpa a Dios. No le echemos más la culpa a Dios de nuestras desgracias, ni de nuestras enfermedades. A mi papá murió de cáncer en los pulmones. Mi papá no puede decirle a Dios, Dios, gracias porque me mandaste este cáncer. No. Mi papá fumó toda la vida, nunca quiso dejar de fumar. Y es más, había dicho, nunca voy a dejar de fumar. Y se ganó un cáncer en los pulmones. Que Dios me perdone y que me perdone mi pobre padre que está ahí en la tumba revolcándose. Pero él se buscó un problema y obtuvo la consecuencia de eso. Punto. No fue Dios. No nos lavemos más las manos con Dios. No le echemos más la culpa de lo que nos corresponde a nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad. Más bien, conozcamos la verdadera cara y el verdadero rostro de Dios y entendamos que a pesar de todo lo que somos nosotros, Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha soltado de su mano. Nunca. Y no lo va a hacer porque somos sus hijos, porque nos ama. Si ustedes creen que amenazando a la gente van a ganar más almas para el cielo, estamos equivocados, hermanos. Si creemos que diciéndole a la gente, claro, usted lo que está buscando es que Dios le pegue su una castigada, que Dios le haga esto, aquello, lo otro, si creemos todavía que así vamos a ganar almas para el cielo, estamos muy equivocados, terriblemente equivocados. Enseñémosle el verdadero rostro de Dios, la verdadera cara de Dios. Esa es enseñanza básica en el seminario de vida en el Espíritu. Lo primero que uno predica en el seminario es los falsos rostros de Dios. El Dios castigador, el Dios bombero, el Dios policía, falsos rostros de Dios. Y no podemos pretender seguir adelante en nuestras vidas con una idea equivocada de Dios, con un falso rostro de Dios, cuando Dios es todo lo contrario. Dios de amor, Dios de misericordia. Termino diciéndoles, mi hermana, mi hermano que me está escuchando, Dios no tiene la culpa de tus desgracias. Dios no tiene la culpa de eso. Asume la responsabilidad, analiza, revisa, discierne, examina. Y Dios te ayudará a ver en qué nos hemos estado equivocando, nos ayudará a ver. Y si somos dóciles, y aquí retomo, espero no pasarme tiempo, retomo lo que les quería decir en el texto de la primera lectura. Decía, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartando de tus mandatos y preceptos, no hicimos caso a tus siervos.
No hicimos caso a tus siervos. Yo quiero que ustedes me entiendan algo, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, antes del año 500, antes de Jesucristo, no habían textos bíblicos. Fue Salomón quien en la sabiduría que Dios le dio contrató un montón de escribas para que comenzaran a colocar por escrito lo que Dios les había hablado durante muchos años antes. Norman, entonces, ¿qué había antes? Una tradición oral. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios se transmitía era de palabra de generación en generación. Por lo tanto, la obediencia no era a un texto, la obediencia no era a un libro, no era coger un libro y aprendérmelo y ya, y obedecer lo que dijera el texto, sino que la obediencia era a las personas que me hablaban de parte de Dios. Entonces, hoy tenemos un problema gravísimo, mis hermanos. Un problema gravísimo como en la iglesia evangélica sobre todo, y con mucho católico, pseudocatólico que parece más evangélico, y es que solamente le quiere obedecer al libro, solamente le quiere obedecer al texto, pero no quiere escuchar, porque la idea no es solamente no es obediencia ciega. Ay, sí, entonces yo tengo que obedecer al que me hable de Dios, me diga lo que me diga, y si me pare, que me paren las pestañas, me paren las pestañas, que me tire de un puente, me tiro en el puente. Pere, ataje la burra, ataje la burra. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes. Pidámosle a Papá Dios de todo corazón que nos ayude a escuchar la voz de Dios en las personas que nos hablan de parte de Dios. Habrá muchos que no nos hablan, que no nos hablan de parte de Dios, pero aprendamos a escuchar la voz de Dios en la voz de los hombres, porque creo que nos estamos equivocando muchos por eso, porque nos apegamos al texto, a la letra, y ese texto y esa letra hay que saberlo interpretar. Pidámosle a Papá Dios que nos destape los oídos, porque tal vez tenemos los ojos muy grandes y muy abiertos, pero los oídos muy cerrados. Dios me los bendiga, muchísimas gracias, hermanitos. Olguita. Bueno, parece que se le cayó la señal a Olguita, no hay ningún problema, mis hermanitos. Les quiero recordar que todos los días nos reunimos, eh, que todos los días nos reunimos de lunes a sábado en distintas partes. En los lunes nos reunimos en Subia por la tarde y por la noche en Fusagasugá. Los martes estamos reunidos en Eduardo Santos, en la bodega de John Ángel. Los miércoles estamos en San Cristóbal, no se les olvide. Estamos orando porque parece que vamos a abrir un grupo de oración nuevo más arribita de San Cristóbal. Muy bien, los jueves, en este momento, estamos todavía un poquito vacantes, pidiéndole a Papá Dios que nos ayude con los hermanitos de oración de Castilla, del grupo de oración de Castilla. Estamos los viernes en Arborizadora Alta por la tarde y por la noche en Bosa, y los sábados en la mañana estamos en Mirandela. No se les olvide, ahí están los datos, las direcciones. Si necesitan alguna información, escríbanme a mi WhatsApp, no me llame, por favor. Escríbame a mi WhatsApp 310-554-3814 y ahí yo le respondo si le puedo ayudar en algo. Entonces no se les olvide eso. También ahí colocamos ¿cómo se llama eso? El código de Nequi para que si usted quiere participar de nosotros en vivo, también lo puede hacer en directo a las 8 en punto. Comenzamos la emisión. Ojalá y usted pueda entrar 1, 2, 3 minutos antes y así participar de la emisión en vivo. Todos los días, también de lunes a sábado, tenemos el Santo Rosario, para que ustedes se quieran unir intercediendo cada día de la semana por una intención diferente. No se les olvide que las ofrendas las pueden hacer al Nequi 301-51-21-61, que está a nombre de Milena Bermúdez.
Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta liturgia, por todo lo que nos has regalado. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que derrame la gracia de tu Santo Espíritu y nos ayude, Señor, cada día más a conocerte para poder amarte, vivirte, servirte y celebrarte siempre en nuestras vidas. Nos acogemos a ti, te entregamos, Señor, esta semana, te entregamos todo lo que hacemos y lo que somos, te entregamos la misión, te entregamos desde ya la misión que vamos a realizar en Apía, te pedimos que bendigas los misioneros que estás llamando para que vayamos allá, las veredas, las comunidades que estás preparando, que nos des la gracia de tu Santo Espíritu para que podamos ir a predicar sin temor y con poder. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que hagamos de este tiempo esa reflexión a la que nos invita la palabra diariamente. Señor, concédanos la gracia de encontrarnos contigo en cada amanecer, en cada camino y en los momentos que más te necesitamos. Amén. Amén. Para que amemos la palabra, comprendamos la palabra, permitamos que esa palabra se haga vida en nosotros, pero también escuchemos a los profetas. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Papito Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la próxima emisión de esta liturgia. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Gracias, Norma.